Creo que las armas y las armaduras son un tema tremendamente evocador y que funciona en la imaginación de las personas. La gente se ha sentido fascinada por este tema durante siglos. Supongo que nos sugiere la idea de una época pasada, llena de héroes. Uno se imagina a sí mismo en el pasado, viviendo las historias que hemos oído, o que nos han contado, o que hemos leído. Esta es la imagen clásica del caballero de la Edad Media. El guerrero valiente y romántico montado a lomos de un magnífico corcel y vestido de la cabeza a los pies con una resplandeciente armadura que combatía cara a cara en torneos, batallas y cruzadas. La era de los caballeros comenzó en realidad con las cotas de malla mucho antes de que se inventase la armadura de placas. Los caballeros libraban desesperadas batallas con armas simples: espadas, escudos, lanzas, flechas y mazas. Esta es la historia completa de los caballeros, desde sus primeros comienzos, pasando por la cima de su poder, hasta su decadencia y el mero recuerdo de su legado en la actualidad. A medida que progresaba la carrera armamentística medieval y las armas se hacían más mortíferas, los caballeros y sus caballos necesitaban mayor protección tanto en las batallas como en los torneos. La historia de los caballeros es la historia de sus armaduras, desde la simple y funcional, siguiendo por todas las imitaciones ricas en ornamentos de cada moda, hasta las más futuristas y francamente fantásticas. La historia de un caballero es la historia de un hombre y su caballo. Sin habilidades para montar o de equitación, nadie podía llegar a ser caballero. La historia de un caballero es la historia del honor, y el honor solo era concedido a aquellos que demostraban sus habilidades con un caballo en el campo de batalla y en los torneos. La historia del caballero es la historia de la heráldica. Cuanto más se tenían que proteger el caballero y su caballo, más se cubría el primero. Las habilidades de un caballero tenían que ser vistas y contadas. El reconocimiento en el campo de batalla promovió la creación de escudos de armas distintivos y surgió la heráldica, que continúa existiendo en nuestros días. Con el tiempo se introdujeron reglas de guerra sobre cómo debía comportarse un caballero en la batalla y cómo se debía tratar a los prisioneros. Durante el siglo XIII, el torneo se convirtió en un acontecimiento social. Ya no se permitía el uso de armas mortíferas. La Iglesia prohibió las batallas campales o tumultos, y la justa, individual y más segura, los fue sustituyendo. Estas reglas inspiraron la idea de un código de comportamiento caballeresco. La caballería se vio reforzada por las historias del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda, el amor cortés y las hazañas heroicas del pasado. Las vidas de los caballeros giraban en torno a los castillos, y a medida que las armaduras y las armas mejoraban su eficacia, también mejoró el diseño de estos. Los castillos se construían para resistir los asedios, se introdujeron torres del homenaje de piedra y se añadieron defensas exteriores. La vida de un caballero no era la de los libros o las películas. La guerra no era una lucha constante en la época medieval. Los caballeros no corrían al campo de batalla si podían evitarlo. La guerra consistía en acampar fuera de los castillos para conseguir el bloqueo y la rendición. El sitio desempeñaba un papel fundamental en la estrategia militar. Los estados de sitio eran mucho más habituales que las batallas campales. Durante la Alta Edad Media, la catapulta fue un instrumento muy utilizado. Cuando la diplomacia fallaba, la catapulta entraba en acción. Las cabezas cercenadas de los soldados enemigos se lanzaban sobre los muros para desmoralizar a los defensores del castillo. Al final se tomaba el castillo y se pasaba a cuchillo a sus habitantes. Se cometían actos de una brutalidad indescriptible en nombre de la caballería y de la civilización cristiana. Sobre todo durante la época de las cruzadas, cuando los infieles, los no cristianos, eran considerados seres infrahumanos. Fue una época de enormes atrocidades. La vida de un caballero no era la de un aristócrata. No era todo gloria y romances. Los caballeros de la Edad Media eran empleados, eso fue así en la Alta Edad Media. Los caballeros, al menos los profesionales, eran hombres que vivían de la bondad de un hombre más noble. No existían los contratos y tenían que llevar un tipo de vida bastante inestable.
La época de los caballeros duró al menos 500 años. Cuando pensamos en los caballeros con sus armaduras resplandecientes, en realidad estamos imaginando los caballeros del final y no de los comienzos de esta época. Los primeros caballeros, los que lucharon en la batalla de Hastings en 1066, no llevaban armaduras de placas. Vestían cotas de malla y un casco con una protección para la nariz y llevaban una espada y un escudo. En el siglo XIII la cota de malla cubría el cuerpo entero. La cabeza del caballero estaba completamente tapada por el yelmo. Las armas que llevaba eran una lanza y una espada. Hacia el siglo XIV se le añadió una visera al yelmo. Los caballeros todavía llevaban cota de malla, pero ya cubrían su cuerpo, brazos, piernas y pies con armadura de placas. 100 años más tarde, el caballero vestía armadura de placas de la cabeza a los pies. Ya no necesitaba escudo. Este era el caballero de armadura resplandeciente. El objetivo de la armadura es que el caballero sobreviva en la batalla. Ese es su propósito. Sirve para defenderse, para que en medio de la batalla el caballero se sienta más o menos protegido. A medida que mejoraban las armas y su eficacia, el caballero necesitaba mayor protección. La historia de los caballeros es la historia del desarrollo de las armaduras. Nuestra historia comienza con una extraordinaria obra de arte que todavía existe. El tapiz de Bayeux fue creado en el año 1070 y narra la victoria de William, duque de Normandía, sobre el rey Harold de Inglaterra en la batalla de Hastings, librada en 1066. Harold no tenía caballeros, sino un ejército de soldados vestidos con cotas de malla y armados con hachas y espadas. El ejército de William tenía arqueros, lanceros y soldados a caballo. La batalla fue uno de los grandes momentos decisivos de la historia de Inglaterra. Los historiadores dicen que fue también la prueba final de que los caballeros eran invencibles. Quizá no fuese así, pero aquello sirvió para que los caballeros de todas las comarcas se convenciesen de su poder. La verdad es que no sabemos dónde se libraron la mayoría de las batallas medievales, pero tenemos mucha suerte de conocer a través de la batalla de Hastings, que tuvo lugar en una ciudad que ahora se llama Battle, cómo era un campo de batalla medieval. Tenía el tamaño de varios campos de fútbol. En realidad eran bastante pequeños, bastante familiares. El alcance máximo de un arma era quizá unos 200 metros, que era lo que alcanzaban los arqueros. El ejército normando estaba compuesto de arqueros y caballería. Rápidamente avanzó a través de las marismas para caer sobre el ejército inglés de Harold, compuesto de soldados de a pie que formaban una línea sobre una colina protegida por los arbustos. La batalla duró desde el amanecer hasta la puesta del sol con asaltos y reagrupamientos a intervalos. En esta batalla en concreto se calcula que había unos 6.000 soldados en cada bando. Esa parece una cifra razonable y es una cifra muy pequeña si se tiene en cuenta que el destino de un reino dependía de esta acción particular. Los caballeros de William estaban entrenados para luchar contra otros soldados a caballo. Habían inventado una nueva táctica de guerra en el norte de Francia, la carga de la caballería pesada. Asegurados en los estribos y sentados en equilibrio sobre las monturas, se colocaban la lanza bajo el brazo y cargaban hacia el frente contra el enemigo. El uso de esta técnica de la lanza acostada iba a afectar la estrategia de la caballería durante los siglos venideros. En Hastings, los soldados de infantería ingleses contuvieron los ataques de los normandos durante la mayor parte del día. Aunque los asaltos no tuvieron en principio gran efecto sobre los ingleses, que llevaban enormes hachas, el desgaste de las tropas inglesas hacia el final de la tarde les permitió a los normandos acabar con el enemigo, incluyendo al propio rey inglés. Sin duda la muerte de Harold era crucial para que William lograse la victoria. William tenía que romper la barrera inglesa que había aguantado en su posición todo el día, y cuando cayó su jefe no había razón para que los ingleses siguiesen luchando. El tapiz muestra la muerte de Harold. Se puede ver una persona con una flecha en el ojo y a su lado otra persona que se desploma tras ser herida por la espada de un caballero en la ingle. Se cree que ambos son el mismo hombre, que Harold fue primero herido y luego derribado. La batalla de Hastings fue crucial porque el rey murió y aquello permitió que William fuese coronado y se convirtiese en el gobernador legítimo. En realidad la conquista de Inglaterra tardó 5 años más en completarse, pero sin aquella batalla decisiva todo habría sido muchísimo más difícil y quizá William no hubiese conseguido su objetivo.
La batalla de Hastings del año 1066 es el comienzo de nuestra historia, la edad de los caballeros. Cuando pensamos en los torneos, estamos pensando en la justa, dos caballeros sobre sus caballos que embisten uno contra el otro, quebrando lanzas, y que están separados por una barrera de seguridad. Se trata de un acontecimiento deportivo, una batalla amistosa, pero sus orígenes fueron muy distintos. En los siglos XI y XII, los torneos eran verdaderos entrenamientos de guerra para los caballeros, con armas reales y ninguna medida de seguridad. Los recintos de los torneos eran kilómetros de campo abierto y a menudo luchaban una aldea contra otra. Había heridos y muertos. Allí se ganaban y se perdían vidas, reputaciones, honores y fortunas. El torneo fue en sus orígenes un entrenamiento para la guerra. No se trataba de simples ejercicios de guerra, sino de luchas reales en las que entraban en juego las habilidades y las técnicas que se necesitaban para la auténtica guerra. Los primeros torneos eran batallas campales donde no había reglas. Un grupo de caballeros podía atacar a un jinete solo o a oponente sin caballo. La conducta caballeresca importaba menos que ganar. Perder no solo podía costarle la reputación, sino también un cuantioso rescate, los caballos y la vida. Aquello era algo que sin duda preocupaba cada vez más a los príncipes y reyes, que no querían perder a sus hombres ni a sus caballos en aquellos simulacros de batalla, cuando los iban a necesitar en los verdaderos conflictos. A comienzos del siglo XIII se hicieron numerosas tentativas para poner control sobre los torneos. La Iglesia intentó prohibirlos y se negó a dar un enterramiento cristiano a quien muriese en el campo de batalla. A pesar del aumento de la tasa de mortalidad y de las heridas, los caballeros continuaron combatiendo. Viajaban a Francia con el fin de poder practicar su deporte. El rey Ricardo I de Inglaterra intentó en 1194 enfrentarse a la realidad. Necesitaba conseguir dinero para financiar sus campañas militares, de forma que introdujo un sistema de licencias. Los torneos tenían que celebrarse en determinados momentos y solo en determinados lugares. Concedió licencias para 5 emplazamientos en Inglaterra. Los caballeros debían pagar una cantidad para participar y se prohibió la participación de los caballeros extranjeros. Poco a poco se fueron introduciendo medidas de seguridad. La batalla campal fue finalmente sustituida por el combate individual, que más tarde se convertiría en la justa, y durante el siglo XIII se introdujeron armas de paz o cortesía específicamente diseñadas para los torneos. El margen entre la violencia real y los simulacros de violencia era muy estrecho en esta época. Era el resultado de las medidas tomadas por reyes y príncipes para hacer que los torneos fuesen menos mortíferos. En las primeras décadas del siglo XIII se dictan reglamentos sobre los emplazamientos de los torneos, sobre cuántos emplazamientos podía haber en Inglaterra, reglamentos sobre el tipo de armas que se podían utilizar. Se introducen armas sin filo, espadas sin filo, hechas de hueso de ballena y no de metal, lanzas con remates sin filo o dientes en vez de puntas afiladas. Así que, a lo largo del siglo XIII, se aprecia una tendencia a hacer que los torneos resulten menos mortíferos. A medida que los torneos se fueron haciendo más seguros, fueron cambiando y se convirtieron en un deporte para el espectador, además de ser un ejercicio militar. Durante los siglos XIII y XIV se introdujo una armadura especial con armas defensivas. Se colocaron ristres en la coraza para sujetar la lanza y absorber el impacto del retroceso, y se le añadieron a la lanza 3 dientes que evitaban que el arma atravesase la visera y que desviaban la fuerza del envite. A mediados del siglo XV se comenzaron a usar barreras. El combate con barrera no sustituyó al torneo en campo abierto. Este simplemente siguió existiendo como otra modalidad de competición. Al principio, la barrera era una cuerda de la que pendía una tela, pero pronto quedó demostrado que aquello no era lo más adecuado, pues los contendientes podían colisionar. Alrededor de 1430 se introdujo la empalizada de madera, una barrera con cerca de 2 metros de alto. Esta barrera hacía las justas mucho más seguras. La lanza se tenía que sostener en cierto ángulo, con lo cual era más fácil derribar que lastimar al contrincante.
Aún así, el blanco de los caballeros seguía siendo el escudo, la cabeza o la garganta. Durante los siglos XIII y XIV aumentaron el espectáculo y la puesta en escena. Los caballeros representaban las batallas del rey Arturo. Se levantaron bellas tribunas decoradas con los escudos de armas de los concursantes para los espectadores. Las armaduras también ganaron en ornamentos y se diseñaban específicamente para los torneos, de forma que protegían el lado expuesto a la lanza del contrincante. La armadura de los torneos pesaba el doble que la armadura de guerra. Su diseño buscaba la seguridad y la elegancia. En la armadura del siglo XVI, el yelmo estaba unido a la coraza para evitar que saliese disparado por el impacto. La coraza también llevaba atornillados unos escudos especiales para desviar las lanzas. Las monturas de los caballos también cambiaron. Las monturas de los torneos estaban diseñadas para que el caballero no se hiciese daño al caer del caballo, justo al contrario que las monturas de guerra, donde una caída podía ser causa de muerte. El caballero estaba firmemente sujeto a su silla. Los diseños se fueron refinando cada vez más. En Alemania se llegó a inventar una coraza que incorporaba un mecanismo que hacía que el peto se separase y desprendiese fragmentos arrojadizos que distraían al contrincante. Con el paso del tiempo, los torneos se convirtieron en prestigiosos acontecimientos sociales a los que acudían las multitudes. Se anunciaban con 3 semanas de antelación y los organizaban los heraldos. Además de espectadores, nobles, caballeros y escuderos, atraían también a grupos de músicos, artistas y trovadores ambulantes que se ganaban así un sueldo. Los trovadores desempeñaron un papel muy importante en los torneos desde la primera época, los siglos XI y XII, hasta el final de la Edad Media. De hecho, en esta época los trovadores hacían las veces de heraldos y asumían responsabilidades en los torneos. Una de las cosas que podían hacer los trovadores era animar a su señor. Aquello era parte esencial de su trabajo. Quizá hubiesen cantado antes alguna canción, pero cuando llegaba la hora del torneo, su trabajo consistía en gritar ¡ánimo! El torneo dio origen a la profesión de heraldo. Los nobles se tenían que asegurar de que el encuentro estaba bien organizado y que se cumplían las reglas de la competición. La mayor parte de la música que escuchaban los caballeros era interpretada por trovadores profesionales, gente que vivía de cantar o tocar un instrumento. Estas personas eran muy importantes para un caballero, porque si éste le daba mucho dinero a un trovador, lo agasajaba con pieles, monedas y quizá hasta un caballo, se suponía que el trovador al llegar a otra corte hablaría de lo generoso que había sido aquel señor. De forma que los caballeros utilizaban a los trovadores como un medio para hacerse publicidad. Y por otro lado, a los trovadores sin duda les interesaba llegar a otra corte y decir, vengo del castillo de Altofort y me han entregado 40.000 florines, porque entonces el caballero pensaba, será mejor que le dé 45.000 si quiero que me alabe tanto como él. De esta forma, los trovadores y la música tenían su papel en un tipo de economía del honor, más bien publicidad del honor, pues digamos que se podía comprar una buena reputación. Los torneos se convirtieron en espectáculos, acontecimientos sociales grandiosos coronados por procesiones y banquetes nocturnos. Las damas observaban y daban ánimo a sus caballeros favoritos, entregándoles un pañuelo o un pedazo de tela para que lo llevasen en el yelmo. El torneo tenía una importante dimensión social en esta época. La primera aparición de las damas como espectadoras data de finales del siglo XII. Ellas alientan a los caballeros y estos dan muestras de su destreza frente a las damas, a menudo a cambio de premios o favores que le entregan estas. Así que hay un elemento social muy importante. Los heraldos, engalanados con finos trajes, supervisaban el acontecimiento. Ellos hacían el registro de los contrincantes y de sus emblemas. Empezaron a establecer reglas sobre cómo deberían llevarse este tipo de insignias. Reglas, por ejemplo, sobre cómo se podían llevar en el escudo o sobre la armadura. Se convirtieron en expertos en escudos de armas y en lo que hoy entendemos por heráldica.
Un caballero tardaba alrededor de 1 hora en vestirse y vestir a su caballo con la armadura. Lo vestía su escudero, un chico que se preparaba así para ser caballero. Bajo la coraza, el caballero llevaba una túnica enguatada y forrada de raso. Además de unos pantalones fuertes, se colocaba unas tiras de tela alrededor de las rodillas para evitar el roce de la armadura. El caballo también llevaba la armadura y un recubrimiento especial para las orejas que le proporcionaba una mayor protección. Al igual que el jinete iba vestido con tela de raso desde la crin a la cola. El escudero vestía a su señor de abajo arriba, y el toque final, una vez que el caballero estaba en el caballo, eran los guanteletes. A finales de la Edad Media, muchos aspectos del entrenamiento de un caballero se transformaron en modalidades deportivas de los torneos que se practicaron hasta el mismo siglo XVIII. La caza de las anillas era un concurso que consistía en que el caballero tenía que coger al galope una anilla suspendida en el aire con el extremo de su lanza. El lanceo del estafermo, utilizado en años anteriores para entrenar a los caballeros en velocidad, agilidad y en el manejo del caballo, también se convirtió en modalidad deportiva. Originariamente consistía en un poste con un brazo giratorio en la parte más alta. A un lado del brazo se colocaba un escudo y al otro una pesa suspendida. Cuando el escudo era golpeado, la pesa daba una vuelta y el que no fuese lo suficientemente rápido recibía un fuerte golpe en la espalda. Los torneos sobrevivieron a la edad militar del guerrero a caballo y continuaron en Europa hasta el siglo XVIII. Aún hoy, la época dorada de los torneos medievales es a menudo recreada en el festival de Landshut, en el sur de Alemania. Pero debe recordarse que desde el siglo XI hasta el XV, el torneo formó parte integral de la vida diaria de los caballeros, ya fuese a riesgo de morir o de ganar la gloria. Cuando pensamos en los caballeros, pensamos siempre en castillos. Y no es la nuestra una visión romántica ni equivocada. Como en la mejor historia de aventuras, los castillos eran vitales para un caballero. Su vida giraba en torno al castillo y a la relación con su señor. Los caballeros eran contratados por los señores para protegerse y proteger sus castillos. Sin señor que lo contratase, el caballero no tenía trabajo. A lo largo del siglo XI, los señores de cada comarca construían sus castillos, protegían su zona y luchaban contra sus rivales. Como recompensa a su lealtad, los señores les concedían tierras a algunos de los caballeros que luchaban para ellos. Todo consistía en una cadena de lealtades. Los caballeros lo eran a sus señores y los señores al rey. Si se rompía la cadena, el caballero podía perder su tierra. Para el caballero la lealtad era, por lo tanto, con independencia de a quién se la prestase, una cuestión vital, tan vital como el castillo para su señor. Para que un señor se sintiese seguro, tenía que estarlo las 24 horas del día. Y eso quería decir que necesitaba un castillo. Una vez en su castillo nadie podía atacarlo, pero él sí podía atacar a los demás. Señores, ya veis lo que vale la vida en la tierra. Al morir uno, no es más que un puñado de tierra. Contemplad los restos del mejor caballero que ha vivido jamás. En su elogio, el arzobispo de Canterbury describió a William Marshall como el mejor caballero que vivió jamás. Marshall nació en 1145. No era un hombre rico.
pero cuando murió, en 1219, era considerado un gran luchador de torneos y un caballero cuya lealtad a su señor y al rey le habían reportado grandes recompensas. En la cumbre de su carrera, William Marshall fue regente durante 2 años del rey Enrique III, todavía niño. La carrera de Marshall como caballero comenzó en 1160, cuando con 13 años fue enviado a Tancarville, en Francia, para recibir formación militar. El señor de Tancarville, William, chambelán de Normandía, contrataba a muchos caballeros y él mismo se consideraba un gran guerrero, un gran aficionado a los torneos y gran amigo de otros caballeros. Aquella era la mejor educación que podía recibir William Marshall si quería ser soldado. Y como al parecer eso era lo que quería su padre, lo envió a Tancarville. La instrucción militar de los caballeros consistía en aprender a combatir, aprender la técnica de enarbolar la lanza, manejar la espada y el arte de la equitación, la capacidad de controlar el caballo. La instrucción militar era bastante sencilla. No se trataba del entrenamiento de un atleta. En realidad aquello no era su profesión. Lo que se buscaba era la destreza. La destreza para blandir la espada y manejar la lanza. Y lo más importante de todo, la equitación. La habilidad para controlar al caballo, que es lo más difícil. Y al mismo tiempo, lo que más necesitaban los caballeros para defenderse sobre el caballo en la batalla. Entre el ruido, los gritos, el sonido de las armas, las flechas lloviendo a su alrededor. En esos momentos era necesario saber manejar al caballo y ese caballo tenía que ser muy especial. Aprendían a montar de muy jóvenes, casi tan pronto como empezaban a andar, y recibían la formación como escuderos. Cuando servían como escuderos aprendían a montar y a gobernar el caballo en medio de la batalla. Supongo que esta técnica particular se ha mantenido y hoy la vemos en los adiestramientos modernos, en la forma de mover el caballo de lado y hacia atrás. Todos los pasos proceden de las técnicas de guerra para gobernar al animal. La equitación dio origen al nacimiento del código de conducta que hoy conocemos como Código Caballeresco. El código caballeresco significaba honor, y este solo era concedido a aquellos que demostraban sus habilidades en el campo de batalla y en los torneos. William Marshall fue despedido muy pronto en su carrera. Comenzó su carrera como caballero en 1166 y lo contrataron en 1168. Más tarde correría a ponerse a salvo al otro lado del canal, donde encontró a un tío que lo empleó, el cual se apresuró a llegar a Poitou, donde lo mataron. Así que de nuevo estaba en la calle, un caballero desempleado, estaba en una situación desesperada, al menos que fuese un hombre capaz de demostrar sus habilidades, por lo cual eran tan importantes los torneos. Los torneos no eran solo un juego militar, sino un mercado donde uno podía demostrarle sus habilidades a sus potenciales empleadores. Y fue en ellos donde William Marshall se ganó su reputación. Los normandos introdujeron el código caballeresco y el título de ser en Inglaterra. También iniciaron uno de los programas de edificación de castillos más extenso de Gran Bretaña. En el año 1066, William el Conquistador cruzó el mar y conquistó en una sola campaña el reino de Inglaterra. Lo consiguió gracias a que Inglaterra estaba unida bajo los reyes sajones. Por el contrario, Gales no lo estaba. Estaba fragmentada y suponía una amenaza para el reino recién conquistado de Inglaterra. Así que lo que hizo el rey fue colocar a algunos de sus guerreros más fuertes y poderosos en las fronteras con Gales, en lo que él denominó la Marx, o zona fronteriza, un lugar que todavía hoy se conoce como Marxis. En 1189, William Marshall fue recompensado por su lealtad al rey. Se le permitió casarse en el condado de Pembroke y de esta forma adquirió el gran castillo de Chepstow, en el sur de Gales. La doncella de Chepstow, la última persona con vida del linaje Clare, se casó con un hombre que se iba a convertir en quizá uno de los caballeros más famosos de Gran Bretaña, William Marshall. El castillo de Chepstow, en la frontera de Gales con Inglaterra, es uno de los castillos británicos más típicos. Fue construido en 10 años a partir del año 1066. Con su matrimonio con Isabela, William Marshall se convirtió en un gran magnate. Cuando Marshall consiguió lograr su ambición, la ambición de su vida, que era casarse con la mujer adecuada y asegurarse su herencia, de repente en 1189 cambió su vida. Antes de 1189 era un hombre de corte, un soldado reconocido, un caballero. Pero después de 1189 se transformó en otra persona. Era un magnate, un empresario, un hombre con grandes responsabilidades. En cierto modo, este castillo es un símbolo de ese poder. Ahora, William Marshall tenía que defender el poder recién adquirido.
En una peregrinación a Constantinopla y a la Tierra Santa, descubrió una nueva clase de castillo, más difícil de invadir que Chepstow. William Marshall es uno de los innovadores de castillos más importantes de comienzos del siglo XIII. En toda Gran Bretaña, a lo largo del siglo XII, casi todas las torres eran rectangulares. Las torres rectangulares son débiles porque las esquinas son un punto débil. Eran el blanco de los atacantes. Además, las esquinas suelen dar poco margen de actuación para disparar. William Marshall visitó la Tierra Santa y vio otras formas de construir un castillo. La torre circular ofrecía un ángulo de tiro de 360 grados y protegía la entrada del muro con el que Marshall había rodeado el salón principal. Aquí vemos ejecutada una de las grandes innovaciones en los castillos de comienzos del siglo XIII. Una obra que conservamos como una joya de la evolución de los castillos. En el corazón de todo castillo está el gran salón, la sede del poder del señor. El salón era la habitación principal, donde vivía todo el personal del castillo. Los sirvientes, escuderos, caballeros y toda la escala hasta los nobles comían, vivían y dormían en el salón central. Ahora nos encontramos en el salón de William Marshall. Lo que se ve aquí es lo que se puede ver en la mayoría de castillos de Gran Bretaña. Una construcción de piedra desnuda y gris. Esta sala pudo haber perdido el techo en el siglo XVII. Y nos encontramos en el siglo XX. Han pasado 300 años. Y ahora, lo que me gustaría proponerles es que se fuesen a su casa, le quitasen el tejado y la dejasen así durante 300 años. Entonces la gente visitaría su casa y diría: debe haber sido horrible vivir aquí. Todo está sucio, oscuro, húmedo, y hay corrientes por todas partes. Pero los castillos no eran así. Los castillos eran la máxima expresión de riqueza y poder del mundo medieval, y tenían un aspecto maravilloso. El Señor quería mostrarle al resto del mundo que era el Señor. Si miran al fondo de esta habitación, podrán ver una arcada ciega, 4 magníficos arcos de medio punto. Pero miren hacia arriba y verán claramente la arcilla rojiza, con tonos crema, haciendo rombos. La arcilla que están contemplando tiene más de 900 años. Es la arcilla original de estos muros. Y si sobrevive ahí, es solo porque está protegida por esos arcos. Pues bien, cada centímetro cuadrado de esta habitación estaba decorada con arcilla y pintura. Tendríamos que imaginarnos el cuarto como el de este dibujo, y no como una ruina. Bien, bajando por este valle se llega a la abadía de Tintern, que está a solo unos pocos kilómetros. En la abadía de Tintern hay un gran ventanal que mira al oeste. Acompañen a alguien hasta allí y pregúntenle: ¿había cristal en esta ventana? Y dirá: por supuesto, seguro que había una de esas bonitas vidrieras policromadas. Luego tráiganlo de vuelta al castillo y pregúntenle: ¿y este castillo tenía vidrieras en las ventanas? Y la persona dirá: no. En aquella época no existía el cristal. Evidentemente, si había vidrieras en las ventanas de las iglesias, podía verlas en las ventanas de los castillos. Y en efecto, a finales del siglo XIII todos los castillos tenían vidrieras en las ventanas y todos los muros estaban revocados y pintados, pero ¿qué nos queda en la actualidad? Solo nos quedan unas cuantas piezas de un rompecabezas. El salón era toda una institución social para la aristocracia medieval. Y no era solo un lugar para celebrar festejos y beber, todo lo contrario. Era un lugar para subir en la escala social, un lugar para la conspiración. A lo largo de la carrera de Marshall, siempre hubo conspiraciones contra él. Todo se reducía a una gran representación sobre las capacidades personales. Cada cual representaba su papel. Me atrevería a decir que la vida de un caballero medieval era muy estresante, más incluso que la de otras personas, y quizá más que la de los empresarios de ahora, porque tenían que estar demostrando quién eran todo el día. William Marshall pasó de no ser nadie a ser regente de Inglaterra. El castillo fue la clave.
El rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda han llenado las páginas de la literatura histórica de todo el mundo. Arturo, los caballeros, Ginebra, Lancelot, Merlín, Camelot y Excalibur todavía ejercen la misma fascinación hoy que en la Edad Media. En el siglo XII la cultura de Arturo era una constante en el mundo de los caballeros. Los trovadores contaban historias del rey Arturo. El rey y sus caballeros eran el modelo ideal, un modelo de conducta que todos los caballeros y soberanos debían imitar. Se celebraban torneos que representaban las batallas de los caballeros del rey Arturo, torneos que se conocían con el nombre de tablas redondas. Las historias del rey Arturo condujeron a la formación de una de las órdenes militares más importantes del mundo, la Orden de la Jarretera. La influencia del rey Arturo proporcionó un modelo de comportamiento, un código de conducta que todavía hoy se conserva. Era la corte ideal. La importancia de Arturo y de Camelot es que eran el ideal de corte. Toda la civilización medieval se basa en imitar los modelos de excelencia de un pasado distante. El cristianismo, por ejemplo, proporciona modelos de excelencia del pasado bíblico y del Antiguo Testamento, y Arturo proporciona los modelos de excelencia del pasado caballeresco. Y toda la sociedad caballeresca es profundamente nostálgica. En tiempos fue mejor, luego se derrumbó, así que vamos a mejorarla. Y Arturo siempre permaneció presente como el modelo de lo que había sido la primera infancia y la flor de la juventud de la caballería. En los siglos XV y XVI, todavía seguían siendo populares los torneos que representaban las batallas del rey Arturo y las historias de la Tabla Redonda. Los torneos evocaban deliberadamente esta época dorada de la caballería, que probablemente nunca existió, y que no obstante se convirtió en una fuente tal de ideas y conductas caballerescas que se mantuvo viva a lo largo de los siglos, incluso hasta nuestros días. Los historiadores creen que existió un verdadero Arturo. Se trataba de un jefe militar de los bretones romanos y vivió hacia el final del siglo V. Las historias de sus grandes hazañas se repitieron y permanecieron en la memoria de aquellos que las escucharon. En ningún lugar se menciona la existencia de una verdadera Ginebra y no hay pruebas de que el Arturo histórico tuviese nada que ver con unos caballeros o con tablas redondas. Estas relaciones son fragmentos de la historia que se fueron añadiendo a lo largo de los siglos. Pero estas historias proporcionaban un modelo ideal. Los caballeros de la Tabla Redonda eran caballeros que habían alcanzado la perfección en el código caballeresco. La Tabla Redonda, alrededor de la que se sentaban, implicaba que no había favoritismos. Esta idea de igualdad ante un soberano cautivó la imaginación de Eduardo I y de su nieto Eduardo III. Eduardo III fundó entonces una orden caballeresca según el modelo de la Tabla Redonda de Arturo. El juramento original de la Orden de la Jarretera todavía se utiliza hoy. Por la gracia que se te concede de pertenecer a esta honorable compañía, la nobilísima Orden de la Jarretera, debes prometer y jurar por los santos evangelios tocados con tus manos, que ya sea deliberadamente o no, no incumplirás ninguno de los estatutos de la mencionada orden o ningún artículo contenido en ellos. Todo lo cual es aplicable y no repugna a las leyes de Dios Todopoderoso y a las leyes de su reino, el cual te pertenece y al que perteneces. Que Dios te ayude y te guíe con su palabra. La Orden de la Jarretera fue fundada por Eduardo III para celebrar su victoria sobre los franceses en la batalla de Crécy en 1346. Emplazada en el castillo de Windsor, la orden más antigua del mundo de la época de la caballería toma su nombre de la Jarretera, una pieza de la armadura del caballero del siglo XIV. La orden sigue utilizando su lema original en francés, «On y soit qui mal y pense», que se avergüence el que mal piense. La Jarretera
Era una pequeña liga de cuero con una hebilla que se podía abrochar formando un círculo, a imagen de la tabla redonda de Arturo. Eduardo III nació en el castillo de Windsor y por lo tanto aquí es donde quería crear la Orden de Caballeros, en este castillo histórico donde habían vivido todos los soberanos desde William el Conquistador. En la casa también se encuentra el famoso panel de la Orden, con todos los escudos de armas, sin excepción, de todos los caballeros desde 1348. El primero fue el Príncipe Negro, el primer caballero de la Orden nombrado por su padre, Eduardo III. Y a continuación, todos los blasones y nombres de muchas familias famosas, como los Howard. Desde su formación en el siglo XIV, la Orden de la Jarretera ha escrito sus propias crónicas. Las historias más antiguas están contenidas en estos 3 libros, el libro negro, el azul y el rojo, como son conocidos. Entre los 3 recogen la historia de la Orden desde 1348 hasta 1640. Aquí vemos al rey Enrique VIII en una ocasión solemne en la sala del trono de la Orden, rodeado por 25 caballeros de la Orden de la Jarretera de la época. Entre los caballeros hay 4 extranjeros, que eran los monarcas de otros países, cada uno sosteniendo un orbe y un cetro. En estas páginas se puede ver a los caballeros de la Orden de la Jarretera en procesión a la capilla el día de San Jorge, el 23 de abril. Aquí está el rey. Delante de él caminan una persona que porta la espada real y los caballeros de la Orden. En la parte superior de la derecha se ve la cabeza de la procesión que está llegando a la capilla, y al otro lado están los canónigos de Windsor. La orden fue fundada en 1348. La componían el rey Eduardo III, el príncipe negro y 24 caballeros que eran súbditos. Se dice que posiblemente se sentaban en la antigua capilla de San Jorge formando 2 bandos, como en un torneo, con el rey como capitán de uno y el príncipe de Gales como capitán del otro. Muchos de ellos eran jóvenes. Unos eran amigos del rey y otros amigos del príncipe negro. Algunos de estos amigos rondaban los 20 años. Y resulta irónico que actualmente se cree que la Edad Media, según leí en un periódico hace unas semanas, era de 77 años. Nada que ver con el espíritu joven de estos caballeros de la Edad Media. Los estandartes y distintivos de cada caballero de la Jarretera pendían en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Los estandartes se introdujeron a mediados del siglo XV. Al principio, los distintivos del caballero eran solo el yelmo, el manto, la espada y la cimera, y todos se colocaban sobre el sitial de cada caballero. Esta es la cimera del yelmo, un elemento distintivo que utilizaban los caballeros en los torneos para reconocerse entre ellos. El yelmo se colocaba sobre una cabeza labrada en madera y se cubría con la bufanda que utilizaban los caballeros tradicionalmente para protegerse el cuello del sol. Finalmente, está la espada, el símbolo de la caballería. En el respaldo de los sitiales se colocaba una placa esmaltada con el escudo de armas de los caballeros de la Orden de la Jarretera. A lo largo de los siglos, los diseños de estas placas fueron cambiando. El más antiguo que hay en la capilla es de 1368 y perteneció a Ralph Lord Bassett de Drayton. Además, hay otras placas del siglo XV con diseños en relieve. Desde entonces, estas placas han sido rectangulares y portan el nombre de personajes ilustres del pasado reciente y remoto de Gran Bretaña. Debido a las conexiones históricas con Francia, los nombres de los caballeros tenían que escribirse en francés, la lengua de la corte medieval inglesa.
La historia de los caballeros es la historia de las armaduras. Varias armaduras ceremoniales de los siglos XV y XVI se reúnen en el Museo de Historia de Arte de Viena. Ninguna de estas armaduras vio jamás blandir una espada con violencia, ni siquiera probablemente una justa. Eran armaduras de exhibición para las grandes ocasiones. La malla marcó los comienzos de la armadura de los caballeros y se usaba con fines bélicos tanto en guerra como en paz. Su elaboración era minuciosa. Los eslabones se remachaban uno a uno y formaban un apretado tejido. Para el caballero del siglo XIII, esta era la base de su protección contra espadas, flechas y lanzas. Un siglo más tarde se habían añadido algunas piezas de la armadura de placas a esta vestimenta básica de malla para proteger las piernas, las manos y el pecho. A finales del siglo XIV ya era técnicamente posible hacer una armadura completa de placas, de forma que el escudo sobraba. Una imagen totalmente distinta de la que nos ofrece la efigie de William Marshall en su tumba de la iglesia del Temple de Londres, y un gran avance en movilidad y seguridad. La cota de malla de los siglos XI al XIII daba menos posibilidades que la más tardía de placas, que iba atada con correas a las piernas de forma que otorgaba al caballero un aspecto articulado, parecido al de un insecto, y le permitía moverse libremente. Además, esta armadura eliminaba el peso, que en vez de recaer sobre los hombros, se distribuía por todo el cuerpo. Así que esta armadura era menos incómoda. La única pieza molesta era el casco, y en todos los periodos el caballero se lo quitaba a la menor oportunidad. Con el tiempo, los yelmos se hacían cada vez más pesados y eliminaban muchísima visibilidad. Este es un yelmo inglés para las justas de alrededor de 1415. Era imposible ver nada a no ser el mismísimo frente inclinando la cabeza. Un yelmo de guerra de 1400 con visera y una pequeña ranura para ver. Un yelmo italiano de 1510 con agujeros para respirar. Las armaduras que se hacían en la Edad Media continúan haciéndose igual hoy en día, a mano, golpeando y modelando el hierro a altas temperaturas. Esto acabará siendo un yelmo que constará de 3 piezas de metal que se han alisado con el martillo. Todas estas piezas tenían distintas utilidades para los franceses, como esta pieza. Es una sección de un yelmo para salir a hacer incursiones de diseño francés. La vamos a poner en agua para que se endurezca. Los chicos han golpeado antes la plancha para dejarla en un calibre 16. Aquí está el yelmo, que se pone en la cabeza. Luego se pule y ya está listo. Una hermosa pieza de metal. Y esta es la visera. Tiene 1, 2, 3 piezas de metal. Todas se moldean y se unen para formar el casco. Y como puede ver, está muy bien forrado y resulta cómodo para el que lo lleva. El forro de este yelmo fue hecho en 1484 en Innsbruck, en Austria, uno de los mayores centros manufactureros de armas. Otro importante centro era Milán, en Italia, donde fue hecho este yelmo de 3 piezas en 1490. Muchos yelmos se pintaban. Este curioso ejemplar fue hecho en Nuremberg, en Alemania, en 1500. La pieza del cuello y la principal están perfectamente ensambladas en este yelmo alemán tardío, bellamente decorado en la visera y la corona. Este hermoso yelmo con forro extraíble fue hecho en 1511 para el emperador Maximiliano I. Hacia 1550, los yelmos adquirieron viseras decorativas e intercambiables. Este yelmo alemán, con forma de cabeza de águila, era la versión de los desfiles. Las armaduras se mandaban a hacer a medida, se compraban o simplemente se conseguían en las batallas y los torneos. También podían encargarse para una ocasión especial, como demuestran estas magníficas armaduras de la colección de la armería de Graz, en Austria. En el centro, la obra maestra del arte de un armero. Confeccionada en Innsbruck en el siglo XVI,
totalmente repujada con adornos de hojas y un efecto final parecido al de un bordado de plata sobre terciopelo negro. Piensa en lo que podía costar una armadura como estas, que simbolizaba un estatus. En términos modernos, se puede comparar al valor de un avión privado. ¿Cuántos contemporáneos suyos tienen un avión aparcado fuera de casa, listo para despegar en cualquier momento? Era un símbolo de estatus pero que muy importante. En ese sentido, el caballero medieval era tan humano como usted o como yo. Pero los caballeros no eran los únicos que llevaban armadura. Sus caballos también tenían una propia. Este ejemplar para las ceremonias fue hecho en Innsbruck alrededor de 1510. Existen muchos mitos sobre los caballeros, que sus caballos eran gigantes y que sus armaduras eran tan pesadas que tenían que ser erguidos por un cabrestante. No son más que tonterías, porque por ejemplo alguien excepcionalmente alto como Eduardo I, conocido como Piernas Largas, era capaz de montar en el caballo como si nada. Y hay también una historia famosa de un modelo de virtud caballeresca, un tal Marshal Búsico, que fue capturado en Agincourt y que era capaz de saltar a lomos del caballo con la armadura completa y aún ponerse a hacer piruetas a lomos del animal, porque estaba en forma, y era un hombre fuerte, y la armadura simplemente no era todo lo pesada que se dice. Los caballeros de este grupo, guardado en el Museo de Viena, son tan altos como la cabeza del caballo. A la izquierda está la armadura de Maximiliano I de 1480. Las colecciones de armaduras que hay repartidas por todo el mundo, ya sean privadas o públicas, son un vívido recuerdo de la época medieval y también una forma de aprender. Creo que lo más importante de una colección de armaduras como esta es que no está muerta. Las armaduras no son algo ajeno a las vidas de los hombres y las mujeres. No existen de forma aislada. Hay mucha gente que piensa que las armaduras solo las llevaban los caballeros en la batalla y que por lo tanto estaban diseñadas exclusivamente para la guerra y para matar. Y esto no es así. La armadura es, después de todo, un conjunto de prendas, un traje, y por lo tanto está sujeta a las modas y a los cambios dictados por la moda, igual que la ropa. Y por consiguiente, cuando se camina por una colección como esta, se está contemplando el armario de una persona. En el siglo XV, finales del siglo XV, la moda del calzado eran los zapatos terminados en punta. Todos los zapatos de piel terminaban en punta, y por lo tanto los escarpes de la armadura acababan en punta. Era una moda. Aquello no tenía nada que ver con las necesidades militares. Era solo pura moda. Unas décadas más tarde, a comienzos del siglo XVI, en las décadas de 1520 y 1530, la moda había cambiado. Ahora se llevaban los zapatos de punta ancha y cuadrada. Si se te ocurría salir a la calle de cualquier ciudad alemana o italiana con zapatos puntiagudos, todo el mundo se reiría de ti. Ya no estaban de moda. Todo lo marcaba la moda. Y más tarde, en 1570, 1580, la moda del calzado se parece a la del siglo XX. Una forma totalmente normal y estándar. Nada fuera de lo normal. Y sin embargo el resto del cuerpo parece haberse vuelto loco con el faldar puntiagudo y las escarcelas abombadas de la época isabelina. De nuevo, nada que ver con las cualidades defensivas de la armadura. Se trata simplemente de moda. Hacia el final de la era de las armaduras, mucho después de que su valor como protección en la guerra hubiese sido superado, se llegó al punto de tratar de imitar la ropa hecha de tela normal. Las mangas y túnicas abultadas y las exageradas protecciones genitales ocupan un lugar en esta colección junto a otros trajes que representaban lo último en diseño y en color. Otras armaduras eran hechas para los desfiles de carnaval, cuando los campesinos y los burgueses podían dedicar el tiempo a organizar las celebraciones para los nobles, que llevaban máscaras tanto cómicas como grotescas.
Había incluso armaduras para niños, que en unas pocas semanas les quedarían pequeñas. Estas armaduras estaban hechas exclusivamente para exhibirse, no tenían nada que ver con el concepto original de la armadura. Estas armaduras, de origen alemán de comienzos del Renacimiento, presentan curvas sobresalientes y una decoración de finas estrías. Puede que esto se debiera a la moda de la época o que sirviese para dotar la armadura de mayor resistencia. Aunque parezca sorprendente, muchas de las armaduras no eran de plata bruñida. Se ha descubierto que la armadura negra sin pulir, con el perfil de los golpes de martillo, era una buena protección contra el óxido y ahorraba mucho trabajo en la limpieza. E incluso entre aquellos que podían tener empleados que les limpiasen las armaduras, el negro, siempre de moda, se convirtió en el color de las batallas. Pero el verdadero sentido de las armaduras era proteger en las batallas, y con el paso del tiempo, a medida que las armas se fueron haciendo más precisas y más sofisticadas, esto parecía difícil de conseguir. Esto es una coraza, el faldar de una coraza que protege el tronco. Todavía no tiene forma, queda mucho por hacer. Ya se ha enfriado y está dura. Al final, lo que queda es esto. Esta es la pieza de abajo. Y está la línea de separación con la pieza que cubre el pecho, quedaría así. La fuerza de una coraza está en la cintura, en estos remates de los brazos, del cuello y de la cintura. Si no tuviese estos remates y estas líneas de refuerzo, la coraza que protege el tronco se doblaría con facilidad y perdería la forma a la mínima que recibiese un golpe. Pero tal como está hecha, tiene una gran estabilidad y resistencia. Se ajusta bien al cuerpo y tiene que hacerse a la medida, de forma que el que la lleva se sienta cómodo. En la batalla, todas las piezas de la armadura deben permitir el movimiento. El caballero debe tener libertad de movimiento al caer. Por otro lado, si no se le pusiera este cordón y si la coraza no estuviese hecha a medida, el caballero podría romperse la cadera al caer y la garganta sufriría. Una flecha con una buena punta del tamaño de una aguja de jarreta podía atravesar la coraza por el pecho. Los caballeros de Agincourt se quedaron sorprendidos al ver que sus yelmos, la parte más gruesa y pesada de su armadura, eran atravesados por estas flechas. Lo peor de una herida de flecha era que la carne se rasgaba, y también el trauma del impacto. Pero también extraer luego la flecha, y los problemas de la cirugía, y, como no, la posibilidad de gangrena. Lo mejor que se podía hacer para sacar una flecha era hacer que atravesase el cuerpo y luego romperla, y no intentar sacarla tirando de ella hacia atrás. Era normal hablar de una lluvia de flechas oscureciendo el cielo. Si había miles de flechas en el aire, malo sería que alguna no acertara. Su eficacia dependía de lo bien protegido que estuvieses. Si estabas bien protegido y no estabas a tiro, siendo un caballero podías sobrevivir. Pero los hombres que no llevaban armadura sufrían heridas graves. En un campo de Escandinavia se han encontrado las espeluznantes pruebas de los efectos de una batalla medieval. En julio de 1361, una fuerza de invasores daneses derrotó al ejército sueco en la isla de Gotland. La excavación de las fosas comunes ha puesto al descubierto cabezas cubiertas por cotas de malla destrozadas y calaveras atravesadas por las flechas. Había conocimientos específicos de cirugía militar para tratar las heridas de guerra. Eran muchas. Había heridas de flecha, traumatismos producidos por el golpe con mazas y hachas, y heridas incisivas causadas por las lanzas y las espadas. Y había pequeños manuales que explicaban cómo debía tratarse a la gente.
Por supuesto, la atención recibida dependía de lo arriba que estuvieses en la escala social. Si eras un noble y tenías tu médico personal, tus posibilidades de sobrevivir estaban muy por encima de las de un simple arquero. Estos hombres no tenían médicos personales, no eran ni caballeros ni nobles. Con esta magnífica armadura, ir a la guerra y luchar cuerpo a cuerpo contra el enemigo, que normalmente era del mismo rango e ideas que tú, tenía que ser un acto muy glorioso. Pero queda sin responder la cuestión de qué ocurría en el resto del campo de batalla. El resto de soldados comunes, que no estaban en su mayoría protegidos de la cabeza a los pies por una resplandeciente armadura, sino por unas armaduras de cuero enguantadas, sucias y malolientes. Y si tenían suerte con un yelmo encajado de mala forma en la cabeza, era el blanco de las lanzas y las espadas. En cierto modo, hacían el trabajo sucio para el caballero. Tanto las escabrosas reliquias de los campos de batalla europeos como las magníficas armaduras para las ocasiones solemnes forman parte de la historia de los caballeros. La abadía de Westminster, en el centro de Londres, es la sede de una de las órdenes de caballeros más importantes, la Orden de Bath. Aquí están los emblemas heráldicos de los miembros de esta exclusiva orden. Cada uno es exclusivo de un caballero. Cada uno ha sido especialmente diseñado para distinguir a su propietario del resto de caballeros. El objetivo de la heráldica era en origen poder identificar claramente a la gente desde lejos, en las batallas y en los torneos. Si el diseño no era sencillo, era imposible saber de quién se trataba. Mientras te quedabas mirándolo para saber a quién pertenecía, una lanza te habría atravesado el pecho. En la batalla de Hastings, antes de que existiese la heráldica, William, duque de Normandía, se tuvo que quitar el yelmo para demostrar que todavía estaba vivo. Fueron una serie de factores los que hicieron que apareciese lo que conocemos como heráldica, y creo que es importante recordar que la heráldica no surgió de repente. Desde la época clásica, los soldados o guerreros, si lo prefieren, habían decorado sus escudos con distintos motivos. Esto se puede comprobar en el tapiz de Bayeux, donde se ve a los caballeros normandos portando escudos con diversos diseños. Sin embargo, estos diseños eran aleatorios, no eran sistemáticos, respondían totalmente al capricho. Pero entonces, en el año 1100, se produce un cambio importante. Los diseños de los escudos empiezan a ser más sistemáticos. Parece como si siguiesen un patrón. Lo podemos ver, por ejemplo, en la Biblia de Stephen Harding, publicada antes de 1109 e ilustrada probablemente por artistas ingleses, y donde se ve que los motivos de los escudos se empiezan a parecer a los de la heráldica, tal y como la conocemos ahora. En otras palabras, eran diseños geométricos con ciertas pautas. También aparecen en la crónica de John de Worcester, que data de 1130. De nuevo, los diseños parecen seguir ciertas pautas, cierto patrón. A esto lo llamamos protoheráldica. Y unos años más tarde aparece la verdadera heráldica, y la razón por la que sabemos que se trata de verdadera heráldica es porque sabemos que los motivos de los escudos eran utilizados por su portador de forma sistemática. En otras palabras, que el caballero que los utilizaba una vez continuaba portando el mismo escudo en otras ocasiones. Y lo que es más importante, que estos escudos se transmitían a los hijos, es decir, que eran hereditarios. Y es el uso sistemático de estos motivos a través de la herencia lo que hace que sean distintos de los motivos de los escudos que se observan, por ejemplo, en el tapiz de Bayeux. La Escuela de Armas de Londres, que ocupa el lugar que ha ocupado desde 1555, es en la actualidad sede de los heraldos de la reina, que se encargan de conceder escudos de armas a aquellos que lo solicitan y tienen derecho a ellos. En la recepción de la Escuela de Armas se encuentra el cojín que utilizó la reina en su coronación en 1953. Los 6 heraldos que hay en la actualidad
Los de las familias Lancaster, Chester, Somerset, Windsor, York y Richmond descienden directamente de los heraldos medievales que anunciaban los torneos y se encargaban de que se cumpliesen las reglas que ellos habían dictado. Actualmente los heraldos siguen diseñando y concediendo nuevos escudos de armas. Luego se pintan a mano. Los colores o tintes utilizados han sido tradicionalmente 5. El azul, el gules, el sable, el sinople y el púrpura, además de 2 colores de metales, el oro y el plata, y 2 colores de pieles, la del armiño y el veros. Canadá pronto tendrá su propia escuela de armas y se están preparando todos los emblemas que tienen algo que ver con el país para la inauguración de la escuela. Los emblemas utilizados en la heráldica son una mezcla de tradición e innovación. Hay emblemas tradicionales que se llevan utilizando desde la Edad Media: dragones, leones, grifos y cosas así. Todavía seguimos utilizando elementos tradicionales marinos, como anclas, pero intentamos introducir nuevos emblemas, porque cada escudo de armas tiene que ser distinto. Y si utilizamos los mismos emblemas de siempre, es difícil utilizar una combinación que no haya sido utilizada antes. Así que intentamos introducir nuevos elementos. Creo que fui yo el que introdujo la jeringuilla en la heráldica inglesa. No para un drogadicto, claro, sino para un hombre que fue nombrado caballero, un médico misionero destinado en el Congo belga que iba de un lado a otro inyectándole vacunas a la gente en la nalga para que no los envenenase la mosca tsetse. Por eso aparecen estas 2 moscas tsetse en su escudo. Me gustaría señalar que una jeringuilla es un instrumento totalmente propio de un escudo, mientras que hay gente que ha incluido objetos que no se reconocen. En el siglo pasado, hubo un hombre que inventó el tubo de caldera, un tal Fox. Y estaba tan orgulloso de su invento que en el escudo de armas aparecía un trozo de tubo ondulado. Si miras ahora el escudo es imposible saber lo que es. Parece una cochinilla. De forma que ese no fue un gran motivo heráldico como decimos nosotros. Creo que la jeringuilla es algo apropiado. El escudo de armas que le fue concedido al almirante Nelson no se considera un buen ejemplo de heráldica. Pero no son solo los personajes famosos y ricos los únicos candidatos. Supongo que la mayoría de las personas, como dice usted, creen que uno tiene que ser alguna eminencia. Y hay personas ilustres que a veces dicen: no soy digno de un escudo de armas. Pero de hecho cualquiera que tenga, por ejemplo, un diploma profesional, o un título universitario, o un grado oficial del ejército, o que le haya donado dinero a una entidad benéfica, o ese tipo de cosas. Y siempre que se trate de gente responsable que no acaba de salir de la cárcel, puede tener un escudo si paga por él. Los candidatos a un escudo no tienen siquiera que ser ciudadanos británicos. Podemos ayudar a los norteamericanos en particular que nos demuestren con pruebas que descienden por línea paterna directa de un antepasado inglés. Cualquier antepasado inglés, o un antepasado que viviese en Estados Unidos antes de la independencia. En estos casos, pueden recibir un escudo de armas, que a todos los efectos será exactamente igual que un escudo inglés. Este es el árbol genealógico de un cliente mío, Bill Rayford, de Maryland, que quería poseer un escudo de armas, para lo cual presentó las pruebas de su descendencia de un antepasado que vivió en Norteamérica antes de la independencia. Así que ahora Bill Rayford, ciudadano de los Estados Unidos de América, tiene su propio escudo de armas que ha diseñado Hubert Cheshire, heraldo de Chester. Hubert Cheshire es también secretario de la Orden de la Jarretera y guardián del registro de la Orden. Cuando Sir Edward Heath, ex primer ministro, fue designado por la reina miembro de la Orden, este acudió al heraldo de Chester para solicitarle un escudo de armas para su sitial en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Y este es el escudo de armas que le fue concedido a Sir Edward.
Este es su escudo de armas personal, que nunca se le concederá a otra persona. Hay una división en zigzag del escudo, pero no se trata de una división, es lo que llamamos un motivo. Representa el vínculo con la artillería real, que tiene un diseño en zigzag, pero también representa a Broadstair, el lugar donde nació. Broad, stairs, escalera ancha. No es muy ancha, pero sirve como símbolo. Este verde representa el brezo, Heath, que es su apellido. El brezo también puede tener un color púrpura, así que este es un escudo de armas bastante colorido. En esta esquina unos rayos del sol salen de una nube. Eso representa en primer lugar que él fue quien nos introdujo en Europa, de lo cual se enorgulleció mucho siendo primer ministro. Y además representa la nube del amanecer, pues tenía varios yates con ese nombre. En la parte inferior está la firma del Heraldo Real, de la Orden de la Jarretera, y el sello unido con una cinta azul, ambos propios de la Orden de la Jarretera. El sello está hecho con cera de abeja. El estandarte de Sir Edward cuelga ahora sobre su sitial particular en la capilla, junto a los de los otros miembros de la orden. Era un jinete, un hombre que sabía dominar el caballo. El caballero se regía por el código de caballería. En principio, el código significaba lealtad y honor en el campo de batalla, pero con el tiempo, la conducta caballeresca se extendió más allá de la vida militar. El retrato que hace Chaucer en los cuentos de Canterbury de un noble caballero del siglo XIV es diferente a la imagen del príncipe negro que vivió y luchó en la época en que Chaucer escribió la novela. El príncipe negro era una figura pública envuelta por un halo de glamour que defendía los intereses de su país. El caballero ideal de Chaucer se parecía más a un cruzado contra los infieles al que no le importaba su apariencia personal, ni en el campo de batalla, ni fuera. Pero tanto el caballero de Chaucer como el príncipe negro representan ideales de caballería. Uno de los aspectos destacables de la civilización medieval es la importancia que le concede al amor y a la música en la persona del guerrero. Después de todo, la sociedad medieval no es la única que ha tenido una noción compleja de lo que son los guerreros. Los antiguos griegos también la tenían, y los romanos y los antiguos japoneses. Pero la noción medieval es distinta por el énfasis especial que pone en el gusto y en la apreciación de la belleza. Durante los siglos XI y XII, caballería quería decir simplemente grupo de caballeros. Hoy la caballería significa algo diferente. En el siglo XII empezó a haber una mayor conciencia sobre lo que daríamos en llamar conducta civilizada. En la literatura, las historias del rey Arturo y el código de 31 leyes del amor cortés enfatizaban las virtudes de la galantería y la cortesía hacia las mujeres. El origen de la palabra cortesía viene de la palabra francesa courtoisie, que significa el tipo de conducta que se debía mantener en las cortes nobles. Para entonces, los jóvenes caballeros no solo aprendían canciones sobre el honor de servir a una dama, sino que también debatían con ellas las reglas del amor. Este amor cortés era una especie de juego que fomentaba las virtudes del valor y la galantería y que ayudaba a suavizar la imagen áspera y belicosa del caballero. El valor y la osadía son sin duda cualidades de un guerrero. Pero está también el gusto. El gusto por las cosas bellas y por lo que es excelente y superior. De forma que el ímpetu que hace que un caballero se porte bien en el campo de batalla es similar al ímpetu que le hace bailar bien, arreglarse y dar una buena imagen. Y eso tiene sus raíces en la civilización medieval. En el campo de batalla existían reglas sobre cómo tenían que comportarse los caballeros. No debía dejarse en el campo al caballero enemigo herido. Todo caballero tenía que mantener su palabra. Si se rendía, no debía intentar escapar. Un buen caballero debía ser generoso con el enemigo derrotado. Pero estas reglas solo se aplicaban a los caballeros. La gente común y los soldados quedaban excluidos del código.
Los aristócratas se consideraban personas de palabra. Si un aristócrata era apresado, ya sabía las reglas. Permanecer donde estaba hasta que pagasen su rescate. Además, normalmente se le concedía bastante libertad. Podía dársele libertad quizá para salir del castillo e incluso para ir a cazar. William Marshall era un hombre de palabra. Fue hecho prisionero en Francia tras caer herido en una batalla de 1167. Estar prisionero debió de resultarle bastante incómodo a William Marshall. Estaba herido, tenía un corte bastante feo en el muslo. Sus captores huían del rey y lo trasladaron de un castillo a otro. Cuando llegaban a los castillos, con suerte, le daban un cuarto parecido a este. Este cuarto es la clase de cuarto que se encuentra en todos los castillos de todas las épocas desde que se comenzaron a construir castillos de piedra. Tiene unos 2 metros de ancho, una chimenea. Para la mayoría de la gente de la Edad Media esto debía de significar el confort y también intimidad. Si eras caballero y te hacían prisionero, tenías que esperar el rescate. Los captores esperaban que ese rescate se pagase. En caso de que fueses un caballero pobre, podías estar encerrado durante mucho tiempo hasta que tus familiares consiguiesen reunir el dinero de alguna forma. Y el caballero confiaba en su familia. William Marshall tuvo en realidad mucha suerte. Era uno de los caballeros más pobres, pero en el breve periodo en que trabajó en casa de su tío, tuvo la suerte de despertar el interés de la reina Eleanor, la esposa del rey Enrique II. Y por la razón que fuese, aunque hay quien sugiere razones bastante obscenas, a la reina Eleanor le cayó bien y pagó el rescate de su bolsillo. La Iglesia era una de las principales fuerzas con capacidad para consagrar los valores de la caballería, del bien contra el mal y de la fe contra la infidelidad. Para un caballero de principios de la Edad Media, el mayor honor era tomar parte en las santas cruzadas contra los infieles. En la época medieval, la religión formaba parte de la vida diaria. Los caballeros tenían que proteger a la Iglesia, y no solo yendo a las cruzadas, es decir, luchando contra los enemigos de la fe cristiana en Tierra Santa, sino también aceptando y cumpliendo con las obligaciones que imponía la Iglesia en sus vidas diarias. La primera cruzada fue lanzada en el año 1095. Un enorme ejército recorrió miles de kilómetros a través de Europa y se reunió en Constantinopla antes de emprender la conquista de Jerusalén. Sin embargo, la ciudad pronto fue reconquistada por los musulmanes. El último baluarte de las cruzadas en Tierra Santa cayó en el 1291. Las cruzadas habían fracasado. En este tiempo se formó una orden religiosa de caballeros, la Orden de los Caballeros Templarios. En la práctica se trataba de monjes armados que cuidaban de las posesiones de los caballeros que iban a las cruzadas y que protegían a la gente que viajaba a Tierra Santa en nombre del cristianismo. Una de las bases de los templarios es la Iglesia del Temple de Londres. Los templarios crearon una especie de sistema bancario que daba las mismas facilidades de crédito y depósito que posee un banco moderno. Esto les proporcionó un enorme poder y autoridad. Así acabaron controlando las arcas de la corona francesa. La idea de un monje guerrero era menos extraña para alguien del siglo XII de lo que lo es para nosotros. Los propios monjes eran a menudo llamados caballeros de Cristo, pues luchaban por la causa de Cristo y rezaban por las almas perdidas del mundo no cristiano. A comienzos del siglo XIV, el rey francés, gravemente endeudado, no pudo soportar más el poder de los templarios y en 1308 algunos de sus miembros más importantes fueron encerrados en el castillo de Chinon, en Francia. Hacia 1308 se habían hecho enormemente ricos. Se habían convertido en banqueros de la corona francesa y el rey de Francia deseaba su dinero. Ordenó el arresto de los templarios y estos fueron arrestados y encerrados en varios castillos y prisiones de Francia. En esta habitación fueron encerrados una docena de los miembros más importantes de la orden, entre los cuales estaba el gran maestro, Jacques de Molay. En los muros de la habitación se pueden ver algunos graffiti que hicieron los templarios y que muestran escenas religiosas y variadas, y también sus nombres. A pesar de los códigos de conducta por los que se regía el trato a los caballeros, los templarios, acusados de herejía y sodomía, descubrieron que este código de honor no se les aplicaba a ellos.
Las condiciones de su encierro fueron muy severas. Probablemente fueron atados con grilletes a las paredes. No se podían mover libremente. Y las condiciones en que estaban debían de ser bastante desagradables. Tras 4 años de encierro en esta celda, los jefes templarios fueron sacados y quemados por herejes. Hoy a menudo pensamos en la religión como algo separado de la vida diaria. Pero en el siglo XIV ambas eran una sola y misma cosa. A lo largo de la época medieval, la Iglesia desempeñó un papel fundamental en la vida del caballero. El resultado de las batallas determinaba qué causa favorecía a Dios. Las masas eran alentadas antes de cada batalla a invocar la ayuda de Dios en el combate que se avecinaba. El príncipe negro, que murió en Westminster en 1376, representa para mucha gente la personificación de la conducta caballeresca y de la piedad. Eduardo, príncipe de Gales, hijo de Eduardo III y heredero del trono de Inglaterra, luchó en las principales batallas de Francia cuando solo tenía 16 años, y era tal su destreza con las armas que fue nombrado caballero a la misma edad. Siendo todavía joven, era ya un comandante de alto rango del ejército inglés y combatió en algunas de las batallas más decisivas de la Guerra de los 100 años, como la de Crécy y la de Poitiers. Murió a la edad de 46 años el domingo de la Santísima Trinidad, el mismo día que había nacido. Al igual que todos los caballeros, el príncipe negro había seguido el código caballeresco de honor. Los gobernantes y comandantes eran capaces de realizar grandes gestos de caballería. Por ejemplo, cuando el rey Juan es capturado en la batalla de Poitiers por el príncipe negro, este lo mantiene en unas condiciones de cautividad bastante respetuosas e incluso le sirve en la mesa, haciendo de criado suyo en las fiestas celebradas en honor de su captura. Sobre la tumba del príncipe negro reposan el escudo de armas de guerra y el escudo de armas de paz. Es posible que el apodo le venga de la armadura negra que llevó durante las campañas de Francia y España, o del fondo negro con plumas blancas de avestruz del escudo de armas que llevaba en los torneos. El escudo de armas de guerra era igual que el escudo de armas real, solo que llevaba una etiqueta blanca que denotaba que era el hijo del rey. Las reglas de la guerra caballeresca permitían la masacre de los civiles rebeldes, pero la reputación del príncipe negro quedó inmaculada incluso a pesar de ser el ejecutor de una salvaje carnicería. En el sitio de Limoges, en 1370, el príncipe negro tomó la ciudad por asalto y pasó a cuchillo a la mayor parte de la población por negarse a aceptar su autoridad. Las reglas de la guerra aprobaban la masacre porque la ciudad se había resistido. Muy a menudo imaginamos el mundo de los caballeros como algo fantástico. Pero si contemplamos la vida de un caballero famoso, como el príncipe negro, y empezamos a leer cosas sobre las campañas que realizó, uno se empieza a dar cuenta de que era un modelo perfecto de caballería, con los enemigos nobles y sus iguales. Cuando se trataba de los civiles, las carnicerías y la ferocidad despiadada en el campo de batalla y fuera de él eran una cuestión totalmente distinta. El príncipe negro pidió que lo enterrasen en la catedral de Canterbury. Sufrió una muerte lenta causada quizá por la disentería que pudo contraer durante sus campañas en España. Tuvo 5 años para planear la organización de su entierro. Pidió que el dosel que iba a ir sobre su cabeza portase una imagen de la Trinidad. Sus insignias tenían que ser colocadas sobre la tumba y pidió que el epitafio se escribiese rodeando la base de la tumba. Vos que pasáis en silencio por el lugar donde yace este cuerpo, escuchad lo que os tengo que decir. Igual que sois vos, fui yo. Y vos seréis como yo soy. Mientras viví nunca pensé en la muerte. En vida tuve grandes riquezas que me dieron gran notoriedad. Tierras, casas, grandes tesoros, finas prendas, caballos, plata y oro. Pero ahora soy un pobre cautivo, preso en las profundidades de la tierra.
Aquellos caballeros vestidos con armaduras ya no están con nosotros, pero su legado perdura. Como guerreros, fueron víctima de la carrera armamentística de la Edad Media y el Renacimiento. La armadura de placas proporcionaba una buena protección contra las armas de filo, pues éstas resbalaban sobre su superficie. La armadura estaba diseñada para que la punta de las armas fuese alejada de las zonas vitales. Pero las enormes picas a 2 manos de 5 metros de largo suponían una verdadera amenaza para los caballeros, que no se podían acercar lo suficiente con su caballo para atacar. La pólvora se empezó a utilizar en el siglo XIV, pero hasta el siglo XVI las armas no fueron lo suficientemente precisas como para suponer una verdadera amenaza. Entonces tuvo que aumentarse el grosor de la armadura, lo que la hacía demasiado pesada. La introducción de armas de fuego, de la artillería de fuego, de pistolas que podían matar a los miembros de la caballería, supuso sin duda un cambio muy importante. Aquello significaba que la supremacía de la caballería montada estaba seriamente amenazada. La pólvora no produjo el fin inmediato del uso de la armadura, y menos aún hizo que la caballería pesada dejase de ser útil. Esta armadura del siglo XVII que se expone en la armería de Graz, en Austria, pasó una prueba contra las balas antes de ser vendida. La caballería de entonces, la caballería pesada del siglo XVI, empezó a ser menos efectiva a medida que aumentó la importancia de las armas de fuego, especialmente de las pistolas, mosquetes y arcabuces. Pero también hubo otros factores. Un factor social determinante fue que los estados de la Europa moderna pretendían tener un mayor control sobre sus ejércitos, de forma que en vez de caballeros guerreros, lo que se tenía eran oficiales del ejército. Así que todo esto también es consecuencia de una transformación social, económica y política, entre otros factores. Los ejércitos posteriores siguieron teniendo unidades de caballería que combatieron en las guerras hasta que estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Hay una especie de mito alrededor de la desaparición de los caballeros, que si la corrupción hizo mella y la caballería degeneró y cosas por el estilo. Todo esto en el siglo XV. Pero yo creo que todo esto son exageraciones. De hecho, las organizaciones de caballeros eran muy flexibles. Si reparamos en que, por ejemplo, como ha señalado Malcolm Bale, los nobles empezaban a adoptar escudos de armas que incluían la artillería, nos daremos cuenta de que eran perfectamente conscientes de cómo estaba evolucionando la tecnología moderna. Quizá la tecnología de guerra moderna no minó parte del legado que nos han dejado los caballeros. Las órdenes caballerescas, los códigos de conducta, la importancia de la lealtad, la misma existencia de la caballería. Pero la aparición de estas armas precisas y potentes hacía totalmente inútil el uso del metal en la armadura. Simplemente ya no servía para el fin para el que había sido inventada. Una vez fuera del campo de batalla, la armadura se convirtió en algo puramente decorativo y solemne, y su diseño derivó por el terreno del arte más que por el de las armas. La caballería real se prepara para la guardia. Quizás sea este el último vestigio militar de la Edad Media. Estas tropas continúan de servicio todos los días del año. Los caballeros del siglo XI continúan con nosotros en el recuerdo. Continúan con nosotros en los desfiles ceremoniales de las tropas de la caballería real en Inglaterra. La idea o ideal de la superioridad del caballero, particularmente la del caballero fuerte, el dragón o el húsar, proviene directamente del periodo medieval. Creo que la caballería real tiene sus orígenes en la tradición militar de los caballeros. Quizá haya miembros dentro de ella, oficiales, cuyas familias tengan una larga historia familiar entroncada en la época medieval. Y por supuesto puede que se consideren herederos de una tradición caballeresca.
Mientras recorren a caballo las calles de Londres fuera de la residencia oficial de la reina en Buckingham Palace, los oficiales y hombres de la caballería real lo dicen todo de la larga tradición de su regimiento. Ellos pueden mirar atrás, a sus orígenes más remotos, los caballeros que desembarcaron con William, duque de Normandía, en el año 1066 para conquistar Inglaterra. La caballería moderna también puede mirar hacia atrás, hace 811 años, cuando William Marshall, reconocido ganador de batallas, combatió en su último torneo. En 1183 participó en su último torneo. Puede que fuesen varias las razones por las que perdió, pero quizá la más desafortunada fue que se estaba haciendo viejo y había una nueva generación que llegaba a los torneos. Había sido un gran concursante de torneos, de eso no cabe duda. Aun teniendo en cuenta la tendenciosidad de su biografía, que lo consideraba uno de los más grandes deportistas de su época, alguien internacional, una especie de Maradona de los torneos, pero ya no podía seguir siéndolo. 30 años más tarde, William Marshall yacía enfermo en el que sería su lecho de muerte. Pidió que lo enterrasen en la iglesia del Temple de Londres, sede de los Caballeros Templarios. Justo antes de morir, pidió una canción. Entonces llaman a sus hijas, que como puede imaginar lloraban a su padre, y con las mejillas llenas de lágrimas quedan muy sorprendidas al ver que les piden que canten. William Marshall vivió toda su carrera política en las cortes de los grandes señores hasta los 2 últimos años de su vida, cuando era el hombre más poderoso de Inglaterra. Era regente de Inglaterra. Antes de serlo, había estado a merced de las maquinaciones políticas de la gente que lo rodeaba. Y ese fue el verdadero centro de su vida, las maniobras políticas. Así era la vida de los caballeros. Dependían de otra gente y si como William Marshall se convertían en grandes magnates, cosa que no le ocurría a muchos, pasaban a estar a merced de una persona todavía por encima de ellos, el rey. Toda la vida de William Marshall consistió en la conspiración, en sacar partido de los grandes señores, en la adulación, en decir la frase correcta, en no perder nunca la compostura. Ese era el tipo de vida que llevaba un verdadero caballero medieval.